Sí, mucho. ¿Vos estás nerviosa? ¡Mario! ¡La niña se desmayó de pronto! ¿Cómo? ¿Y si lo que me acabas de decir el gringo es neta? Ahí vamos a atraparlos a todos. ¿Sabes que la promesa que le hiciste a don Chucho te vale madre? Yo sé lo que hago, Chineque. Este es el futuro de tu hijo y tuyo. Por este negocio, ni tú ni él nunca van a saber lo que es el hambre. ¿Ustedes entonces qué decidieron? ¿Se van a venir para mi rancho o te va a ganar el orgullo, carnala? Nos vamos a ir contigo, Salvador. Pero ya no voy a arriesgar a mi gente. Escaparon por la puerta de atrás. Me van directito para la misión, ¿eh? Bueno, ya vamos, ¿no? Me voy a ir con ustedes. Me van a necesitar. Pues entonces yo también voy. Porque yo no te voy a dejar solo ni a ti ni a ti. Espero que sepan que esto va a ser peligroso, pero nos tenemos que ir, no tenemos tiempo. Todos en las camionetas. Rosario. Ah, que la... Escaparon los cultos. ¿Qué pasó, Larry? Estoy a menos de 10 minutos de llegar al bar. Alguien le avisó a la Vicenta. Se fugó con las putas del bar. Me llevo, Leche. ¡Síguelos! Y avísame de su trayecto y ahí los alcanzo. Escúchame bien, Larry. Si los pierdes de vista, te juro que te arranco la cabeza. Y no te preocupes. ¡Vámonos, vámonos para allá! Yo sabía que era muy pronto para que Eli estuviera jugando y saltando al aire libre. Lo sabía. No te culpes, Araceli. Hiciste lo que toda madre haría para que su hija tenga una vida normal. Araceli, ¿qué le pasó a la niña? Se desmayó de nuevo. La tienen allá adentro, la están examinando. ¿Qué es lo que hacías en casa de ese hombre? Yo quise llevar a Elizabeth para... No, pero es que tú y yo quedamos en que nunca te ibas a encontrar solas con él. ¿Por qué lo hiciste? Hice mal. Lo sé. No tengo excusas. Yo sí sé por qué. Todavía sientes algo por él, ¿verdad? ¿Qué pasó con mi hija? ¿Qué tiene? ¿Por qué se desmayó? Lamentablemente, el trasplante de médula no resultó como esperábamos. Pero yo era 100% compatible. ¿Qué pasó? Bueno, las células sanas no se han multiplicado. Al día de hoy, el conteo de sus células debería ser mucho mayor. ¿Qué es lo que podemos hacer, doctor? Bueno, hay que hacer un segundo trasplante. No puede ser. Pasar de nuevo por esto. Mi pobre hija. Tiene que haber otra manera. Bueno, hay opciones. Hay un nuevo tratamiento que acaban de aprobar, pero es bastante caro. Aquí el dinero no importa, doctor. Bueno, debo decirle que cuesta poco más de $1 millón. Por el dinero no se preocupe. Haga lo que tiene que hacer. Pero salve a mi hija. Haga lo que tiene que hacer. Pero salve a mi hija.
Hello? Hola? Anybody here? Hola? Tengo mucho miedo. Pues es que todo esto es mi culpa. Ese cabrón se está siguiendo porque me quiere a mí. Tranquila, carnala. De nada te va a servir echarte la culpa por todo. Como decía mi mamá, nosotros no escogemos esta vida, es la vieja la que nos escoge a nosotros. Ahora qué chingo. No, hombre, ya valió madre. Pónganse pilas. La gente del indio nos viene siguiendo. Agarren las armas. A ver, tómate esto. Ay, Pepito. Gracias por preocuparte tanto por mí. Para eso estamos los amigos. Y además ya me dijiste que soy tu amigo, ¿no? Bueno, es que yo quería preguntarte... O sea, estaba esperando a que Josefina se saliera. Para preguntarte del beso que me diste. ¿Qué significa eso? ¿De qué beso me estás hablando? Ya. Ay, ¿cómo que cuál beso? El que me diste en los labios cuando me agarraste las manos así. ¿Así? Te acercaste. Sí. Y me diste un beso. Así. A ver, ¿qué te pasa? Ya se dieron cuenta que los venimos siguiendo. Pues acelera tú también, no podemos fallarle al patrón. Mira, chavita, tenemos que frenarnos y topar de frente a esos perros para ponerles en su madre. Si el indio viene con él, esta es la oportunidad, mijo. El gallo, yo no puedo poner en riesgo la vida de la gente que viene en esta troca. Piérdelos, haz lo que sea, pero esos no nos pueden alcanzar, ¿ok? Está bueno, chava, está bueno. Voy a encontrar ese dinero, como sea, para pagar el tratamiento de Elizabeth. Pero ya escuchaste al médico. Es más de $1 millón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Asaltar un banco? No, yo no soy precisamente de los que roban bancos. Paren de discutir. No tiene sentido. Dije que el dinero lo pongo yo. Sí. Mira, Casas, no necesitamos nada tuyo. Elizabeth es mi hija y lo voy a resolver. Calmate un poco. Primero, que no es un favor que te estoy haciendo a vos. Y segundo, que el verdadero padre de Elizabeth soy yo. ¿El verdadero? No nos queda otra salida. Es que lo último que quiero es deberle dinero a ese estafador. La vida de mi hija es lo más importante. Y suena horrible, pero esta es su manera de pagar por todo el daño que nos ha hecho. Siempre va a estar en deuda con nosotros, pero no con su hija. Marcelo, esto me revuelve las tripas igual que a ti. Pero no es momento de orgullo. Casas. Está bien. Aceptamos el dinero que necesitamos para el tratamiento de Elizabeth. Como préstamo. Tomaron una buena decisión. Ahora tenemos que estar más unidos, sobre todo en este momento. Y que de todas maneras vamos a estar toda la vida unidos por este lazo que se llama Elizabeth. Ella, a mi mujer no la tocas, imbécil. Hola.
¿Hay alguien aquí? Al parecer aquí es donde esconden a los migrantes. Y algo muy extraño pasó. Lorena, no puedes andar haciendo estas cosas. Estás mal. Pues es que entonces no te entiendo. No, entiéndeme tú a mí. Yo soy el hermano de Salvador. Y él me pidió que te cuidara. Y no para andar haciendo estas cosas. Discúlpame, pero le debes un poco más de respeto a tu marido. Josefina, ¿qué haces ahí escondida? ¿Qué pasa? Vi a la esposa de Salvador besándote. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Ni sé qué decirte. Lorena está muy mal. Dice que tiene problemas con su marido. Y ese beso que me acabó de dar me sorprendió más a mí que a ti. Es mejor que yo me vaya. Sí, Josefina, es mejor que yo me vaya y que ella entienda que yo soy el hermano de su marido. Y que yo sería incapaz, Josefina, yo sería incapaz de meterme con la esposa de mi hermano. Estamos siguiéndolos por la carretera 23 con dirección al sur. Ya se dieron cuenta que los estamos siguiendo. Sí, sí, sí. Estamos cerca, sí. Aquí date vuelta, aquí a la izquierda, aquí ahorita. Vete para allá. Abusado ahí. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Espérate, no, gallo, frénate! ¡Perro, niño amaro! ¡Métele, güey! ¡Métele! ¡Son ellos! ¡Dale! ¡Roscas! ¡Pásate, son ellos! Llegó el patrón. Te recuerdo que antes de ser tu mujer, Araceli fue mía. A mi mujer no le faltas al respeto. Espera instrucciones, Mario. Cuidado con alguna jalada, Mario. Tapa eso. Perro que ladra no muerde, Domingo. Ya te lo dije, Casas. Aceptamos que pagues el tratamiento, pero como préstamo, no como chantaje. ¿Cómo crees que voy a chantajear con la salud de mi propia hija? A mí no me engañas con esa cara de benefactor. Tú no mueves un dedo cuando no tienes una doble intención. Ah, ¿sí quieres hablar? Bueno, ganaste. Yo pongo mi parte en esto, pero vos me dejás de joder con mi empresa de Panamá. Ah, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. ¿Bolsac Moneda? ¿No te suena? ¿Qué son esos documentos que estás bajando? Bolsac Moneda. ¿Qué chingados es eso? ¿Una casa de bolsa? Debe imaginármelo. Aquí seguramente toman las fotos para los papeles falsos. Fondo blanco, cámara, silla.
¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Eh! Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador.